A ver, yo este video tengo muchísimo tiempo queriendo hacerlo, pero lo único que me estaba frenando era que quería esperar que llegara un momento especial o algo por el estilo, y yo creo que ese momento es ahora. Mi nombre es José Ángel Jiménez Mora, para quienes no me conozcan, y soy sobreviviente de cáncer. La verdad yo nunca pensé que iba a decir esto y muchísimo menos delante de una cámara, pero lo cierto es que yo estoy haciendo esto por dos motivos claves. El primero es que estamos en el mes rosa y es por eso que tengo aquí como una lucecita rosada, que es el mes de la lucha contra el cáncer de seno, y aunque ese no fue mi diagnóstico precisamente, como expaciente oncológico creo que puedo aportar muchísimo a la conversación de estos días. Y el segundo motivo es que ya para el momento en el que salga este video voy a tener 6 meses exactamente desde que terminé mis quimioterapias, y que bueno, acabé con todo este proceso el cual me tocó afrontar y atravesar durante todo este año. Este video y todo esto lo estoy haciendo es básicamente para visibilizar la otra cara del cáncer, que es la cara que ve el paciente que está atravesando todo eso, porque hay muchísimo desconocimiento alrededor de toda esta patología y hay muchísimas cosas que no se saben y de las que muchas personas hablan desde la ignorancia, que no necesariamente son como se plantean y como nos han hecho creer a lo largo del tiempo, con películas, con campañas, con imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Así como yo les dije en mi Instagram, quiero hacer un video sobre cómo es tener cáncer, y lo quiero hacer yo desde las etapas que yo atravesé, pasando desde la sospecha, el diagnóstico, todo el proceso del tratamiento, las cirugías, y lo hago así porque bueno, es mi proceso y sé que muchas personas también se puedan sentir identificadas con esto si ya atravesaron y ganaron la batalla o todavía están allí dándole. Para ponerlos en contexto y que entiendan todo el panorama y todo este peo, a mí me diagnosticaron un cáncer testicular. El nombre del cáncer es tumor germinal mixto no seminomatoso. Creo que es así tal cual como lo dije. Y básicamente es cáncer en uno de los testículos, que bueno, también puede ocurrir en los dos. Y bueno, básicamente toda esta historia comienza en septiembre del año pasado, cuando yo comencé con un dolor en la zona testicular. No le había prestado muchísima atención, era porque ya este dolor lo había tenido en el pasado y no había pasado a mayores. Sin embargo, con el tiempo fue algo que se fue intensificando, y bueno, a eso se le sumó que el testículo se puso muy duro y se puso muy grande, y fue obviamente algo que me llamó la atención y me alarmó muchísimo. Fui a un primer urólogo que la verdad no me gustó para nada. Fue un urólogo que ni siquiera me hizo tacto ni nada por el estilo. Medio revisó y ya me mandó antibióticos. Yo soy una persona que le tiene muchísimo miedo a los antibióticos por todo esto de la resistencia bacteriana y toda la cuestión. Decidí buscar una segunda opinión médica, y este segundo doctor sí me mandó los mismos antibióticos y el mismo tratamiento, pero me explicó por qué me lo estaba mandando, y este doctor sí se había encargado de hacer como un chequeo como un poquito más profundo y exhaustivo. Básicamente con este doctor tuve unos primeros 14 días de antibióticos vía oral. Los 3 primeros días fue también con un antibiótico que era inyectable, y terapia con una compresa de frío en la zona testicular como para reducir la inflamación. Pasaron esos 14 días, no me sirvió de nada, le comenté al doctor, él me mandó a hacer un eco Doppler testicular, que me lo hice en un primer lugar. Salió mal porque al doctor no le gustaba ni el eco ni el informe que lo acompañaba, porque ya en ese primer eco el radiólogo hablaba de una torsión testicular, y lo cierto es que si fuese una torsión testicular no me hubiese podido parar de la cama. Luego me hice un segundo eco donde bueno, el radiólogo sí fue como más exhaustivo, detalló un poco más el informe y toda la cuestión, y el doctor ahí sí me dijo como que, oye, no, vamos a prolongar el tratamiento, pero ahora con otros medicamentos. Pero una de las cosas que me llamó la atención de ese segundo eco es que el radiólogo ya me estaba mandando a hacer una resonancia magnética. Le pregunté al segundo doctor y me dijo que no era necesario para ese momento.
En fin, lo cierto es que terminé mi tratamiento tal cual como este doctor me lo había comentado y como no veíamos avances ni nada por el estilo, ahí fue donde ya me mandó a hacer la resonancia magnética con doble contraste. Ya era diciembre para ese entonces, sí tuve como un interín de tiempos, era por tema económico que no había podido pagar las consultas. Pero ya para diciembre estuve haciéndome mis resonancias magnéticas donde el resultado de ellas fue que tenía una lesión ocupante de espacio. ¿Ok? Cuando se habla de lesión ocupante de espacio, básicamente es un tumor que por lo menos para esa altura del diagnóstico no se sabía si era algo maligno o benigno. Y aquí es donde este doctor sí me dice como que no, ya a estas alturas del partido hay que operarte, hay que sacar ese tumor con el testículo, hacerle una biopsia para saber de qué se trata y bueno, ya ahí definir cuál es el tratamiento que vamos a seguir. Una de las cosas que yo le había preguntado a este doctor era si yo podía esperar un poquito más de tiempo para esta cirugía porque yo recuerdo que había contratado un seguro con el cual yo podía cubrir absolutamente todo, pero todavía estaba en mis plazos de espera. El doctor me dice, sí, tranquilo, nosotros podemos esperar 2, 3 meses más sin ningún problema para poder operarte. Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque yo dije como que, oye, no, esto no puede ser tan relajado así como para esperar tanto tiempo. Y ahí fue donde busqué la tercera opinión médica. Y este doctor yo lo defino como un ángel que me puso el universo en el camino porque me habló con franqueza, muy de frente, pero como, con muchísimo tacto. Este tercer doctor yo lo visité para el 26, 27 de diciembre y él sí me comentó como que coño, mira, ya por tus exámenes, por los resultados del eco, de la tomografía y todo aquello, de la resonancia, perdón, ya esto es algo alarmante y yo prefiero operarte ya, sacarte eso y quitar ese riesgo que es el riesgo máximo, ¿no? De que eso sigue ahí generando células y no sabemos si es algo maligno o benigno, aunque por mi experiencia, me dice el doctor, no creo que sea algo bueno. Aquí quiero recalcar que este doctor me dio una calma desde el momento uno en el que yo llegué a su consulta, el doctor Juan Carlos Rosales. Para mí es que sí, el mejor urólogo que he conocido hasta el momento, porque me habló con mucha franqueza y más allá de preocuparse, se ocupó en mi salud y movió prácticamente todos sus contactos para poder yo tener esa primera cirugía. Y ya desde un primer momento me comentó que si se trataba de un cáncer, que no me preocupara porque el cáncer testicular dentro de la disciplina de la oncología médica es una piedra angular, que es básicamente uno de los diagnósticos que más tasa de efectividad tienen ante su tratamiento. Entonces, nada, ya por ahí yo estaba bastante tranquilo y desde que yo comencé todo este proceso ya tenía como la intriga y la intuición de que esto podría ser básicamente cáncer y bueno, tener como que ese panorama, ese peor panorama claro me ayudó muchísimo a amortiguar todo esto. En fin, ya para finales del año pasado, ya los últimos 3, 4 días de diciembre ya yo estaba haciéndome mis chequeos con medicina interna, mis tomografías, mis rayos X, porque para el día 6 de enero tuve la primera cirugía que fue la orquiectomía radical izquierda, que era básicamente sacar el testículo con el tumor y mandarlo a biopsia. Esa cirugía fue realmente un éxito, no estaba asustado ni nada por el estilo, lo único que quería era ya como que salir de eso porque ese tumor era tan grande que me impedía hacer cosas del día a día como amarrarme los zapatos, o sea, el dolor era realmente insoportable. Aquí el doctor sí me comenta que la cirugía fue un éxito, que casi no sangré, que fue una cirugía bastante limpia y toda la cuestión. Y ya para el 12 días después, es decir, el 18 de enero, recibo la fuerte noticia de que sí, que efectivamente la biopsia arrojó que era un tumor maligno. Como les dije, era un tumor mixto, tumor germinal mixto no seminomatoso. Trato como que de disfrazarme toda la palabrería, toda la situación y yo lo que le dije fue, doctor, séame sincero, ¿tengo o no tengo cáncer? Y me dijo, sí, lo tienes.
Acto seguido, después de haberme dicho eso, me comentó que, bueno, no era un caso que estaba tan avanzado, pero tampoco está en su fase inicial, que ya estaba como un poquito encaminada la situación y que lo más urgente era comenzar a aplicar quimioterapia de una buena vez, era para ir matando las células que quedaron a raíz de ese tumor que me sacaron. Una de las cosas que arrojó esta biopsia era que tenía como una especie de invasión a los ganglios retroperitoneales, que son unos ganglios que están en la parte de atrás del abdomen. Y básicamente si yo hubiese dejado pasar los 2 3 meses que me había dicho el otro doctor para yo operarme, probablemente hubiese desarrollado una metástasis. Entonces esto es como para que tengan un poco en cuenta o sean conscientes de la dimensión de todo ese problema en la que pude haber estado metido. Aquí si el doctor está como un poquito con sentimientos o emociones encontradas es porque él quería sacar esos ganglios antes de comenzar a recibir quimioterapia, porque me estaba comentando que después de recibir quimio el cuerpo está como un poquito más vulnerable y más delicado para hacerle una cirugía. Entonces es por eso que ya para el 31 de enero, ese mismo mes, este mismo año, tuve la segunda cirugía, que fue la linfadenectomía retroperitoneal. Básicamente era extraer esos ganglios que están inflamados, comenzar las quimios y que la quimio terminara de matar todo lo que estaba adentro. Esa cirugía tuvo una complicación bastante delicada, y era que cuando el doctor me abrió a través de la laparoscopia y llegó al punto donde estaban esos ganglios, me dijo que no podía hacer más nada, no podía sacarlos porque estaban muy adheridos a la arteria aorta, que básicamente es la arteria principal del cuerpo humano, y que si él le hacía esto a la arteria iba a provocar un sangrado y me iba a enterar en la eternidad que me morí. Para que entiendan también lo delicado de todas las cirugías que están relacionadas a esta enfermedad. En esa cirugía tuve un postoperatorio que fue horrible, porque como fue a través de la laparoscopia, la laparoscopia te ponen unos gases con los que te inflan básicamente el abdomen para poder manipular, y cuando esos gases salen es horrible. O sea, el dolor del cuello, el dolor del abdomen, el dolor de espalda es bastante fatal, y más para una persona como yo que está tan acostumbrada a dormir boca abajo. El punto es que después de esa cirugía no esperé ni siquiera una semana, ya es decir, a los 6 días comencé con el proceso de quimioterapias. A ver, les voy a explicar de antemano cómo era mi esquema de quimioterapias, y ya me voy a adentrar en todo lo que fue el proceso, las cosas que viví, las cosas que aprendí, las cosas que sí, las cosas que no, etcétera, etcétera, etcétera. Mi quimioterapia para el tipo de tumor que yo tenía era quimioterapia BEP, lo voy a dejar por acá, que era bleomicina, etopósido y cisplatino, que eran los tres medicamentos principales de toda esta terapia que recibí. Fueron 4 ciclos, y cada ciclo se conformaba por una semana completa, era de lunes a viernes recibiendo quimioterapia, descansaba sábado y domingo, y los 2 lunes siguientes tenía un refuerzo con bleomicina. Ese ciclo se repetía durante 4 veces. Comencé el 6 de febrero y terminé el 24 de abril de este año. La verdad, al principio yo lo veía como que, ay, es poquito tiempo, es algo rápido, pero la verdad es que cuando estás atravesando todo eso, los días se te hacen eternos. Y aquí sí me voy a tomar como el tiempo de responder algunas de las preguntas que me hacían constantemente, y ya comenzar a desmitificar todo lo que tiene que ver con las quimioterapias, porque muchísima gente cree que en una quimioterapia la gente está llorando, que la gente está decaída, que la gente está débil, que la gente está al borde de la muerte, y la verdad es que eh, todo eso está alejado de la realidad. Muchísimas personas me preguntaban cómo es la quimioterapia, y básicamente es muy sencilla. Les voy a dejar una imagen por acá. Son medicamentos que vienen en sus frasquitos. Eso se diluye en solución salina, que es la que te pasan
por las venas prácticamente. No es algo que duele, no es algo que quemo, por lo menos en mi caso no. Sí llegué a ver pacientes en la unidad oncológica que reportaban como una especie de dolor o ardor, pero era algo como muy puntual, porque el resto era algo bastante llevadero y es algo llevadero, porque como les dije, es algo que te inyectan, te van pasando y listo. Mis sesiones de lunes a viernes, si eran como las que más duraban, era porque me ponían una premedicación, luego me ponían el primer medicamento, luego me pasaban otra, como decir, otra jarra o otro pote de solución salina para limpiar la vía y colocar el siguiente medicamento, y así iban hasta colocar la medicación final, que era básicamente protector gástrico, dexametasona para el tema de las inflamaciones, el enrojecimiento y toda la cuestión, que sí da. Pero básicamente en eso consiste un esquema de quimioterapia. La sala de quimio o la unidad oncológica en la que yo estuve eran 6 sillones, la verdad era muy pequeño, y yo tenía que ir diario, como les dije, por lo menos en la primera semana, la semana fuerte de cada ciclo. Y bueno, en ese proceso conocí a muchísimas personas que estaban atravesando por situaciones muchísimo más complejas que la mía, y ahí fue donde me hice consciente de lo afortunado que fui al poder contar con apoyo de diversos tipos durante todo este capítulo en mi vida, ¿no? Desde el apoyo emocional de la familia, de los amigos, desde el apoyo económico también, del apoyo emocional de muchísimas personas allegadas, y que coye, o sea, eh, lo aprendí a valorar porque me di cuenta de que no todo el mundo lo tiene, y muchísimo menos en esa situación. La verdad yo sí estaba nervioso, pero estaba ansioso porque ya yo quería salir de todo eso de una buena vez, y por eso es que mi primera semana fue una semana intensa, sí. Ya para el viernes comencé a sentir los efectos, las secuelas físicas que trae el recibir quimioterapias, y hablo de secuelas como los mareos, los vómitos, el cansancio, la sudoración en la cara, que muchísimas personas la tienen también. Por lo menos en mi caso, con la medicina del cisplatino, comencé a experimentar ese sabor de metal en la boca que era desagradable, y fue de las cosas que más odié básicamente de todo este proceso. Y ya para el sábado, el primer fin de semana, comencé con lo peor de las quimioterapias, que es básicamente la vomitadera. Esa, a mí la vomitadera es algo que de verdad me da muchísimo asco, muchísimo repele. Más allá del asco es como el miedo, porque yo desde pequeño soy una persona que cuando vomita siente que se ahoga y que va a dejar de respirar y que se va a morir. Bueno, básicamente en eso consistían todos mis fines de semana cuando atravesaba las quimios, e incluso también durante días de semana. Una de las cosas que me pasó el primer día fue que tuve una reacción alérgica, bueno, no sé si fue alérgica o no, pero tuve una reacción a uno de los medicamentos que no fue el más fuerte. O sea, me pusieron el cisplatino y luego me pusieron el etopósido, y recuerdo perfectamente que me levanté para ir al baño y me mareé. O sea, toda la cara, los labios se me pusieron pálidos, pero fue algo horrible. Y ahí fue donde aprendí que a veces no depende del medicamento, sino del cuerpo y del sistema inmunológico de la persona que está recibiendo la quimio, ¿no? Porque sí me di cuenta de que muchísima gente, por lo menos acá en Venezuela, le repele a los medicamentos que son de Irán, de la India, de X o Y país, y prefiere comprar medicamentos de fábricas reconocidas como Pfizer, Bayer, etcétera. Y hay personas que han reaccionado mal a medicamentos de laboratorios grandes, y que han reaccionado bien a laboratorios de esos países de los que la gente no quiere absolutamente nada. Una de las cosas que me pasó, y que creo que fue un regalo del universo, fue en la segunda semana del primer ciclo, es decir, en el segundo refuerzo, en el segundo lunes de refuerzo, es que llegó a la unidad oncológica una chica que se llama María Miguel, que si estás viendo esto, Mari, te mando un beso enorme. Ella es otra sobreviviente de cáncer, precisamente de seno. Y conecté muchísimo con ella,
no, o sea, no tanto por el miedo, porque ella sí llegó un poquito más miedosa a la sala y a la unidad oncológica, sino que conecté desde el punto de vista de las dudas, de la incertidumbre, de un poquito de no saber con qué yo me podía encontrar allí. Y sí, como que me separó un poco de esto, es porque yo sí iba con una muy buena disposición sin caer en el positivismo tóxico, que es algo de lo que yo quisiera hablar más adelante, y no sé si en este video, vamos a ver si me alcanza. Conecté mucho con ella, conecté porque yo también tuve las mismas dudas, las mismas preguntas con respecto a qué tan fuertes son las quimios, cómo son los efectos secundarios, qué puedo hacer para sobrellevar toda esta situación. Y ella había llegado como con una mentalidad de que iba a estar llorando, decaída durante su primera sesión, y la realidad fue totalmente distinta a eso. O sea, pasamos todo el rato hablando, conversando, riéndonos, dándonos recomendaciones, diciéndonos como que, oye, de repente puedes experimentar esto, esto y esto. A la conversación también se sumó una señora, Marianela, que perdí el contacto con ella, hablándonos sobre cómo también ella sobrellevaba sus quimioterapias y todo lo que conllevaba a nivel de efectos y secuelas. Y bueno, gracias a esa conversación se nos hizo el tiempo bastante rápido. Esa primera sesión de Mari se fue volando prácticamente, ya ni se dio cuenta de que tan rápido le bajó todo el medicamento. Y yo creo que eso es algo mágico porque le da esperanza a las nuevas personas que se iban uniendo a sus quimioterapias y que de repente venían con una mentalidad un poquito lúgubre, una mentalidad con la que muchas personas llegan o llegamos a las quimioterapias porque nos venden una idea totalmente distinta. O sea, las salas de quimioterapia, la gente no se está muriendo, la gente no está decaída llorando 24/7. Si hay momentos de silencio, si hay momentos incómodos, si hay momentos donde hay personas que están súper bajoneadas, pero no es un escenario tan mortal como muchas personas se lo imaginan. De hecho, hay personas que se ponen a ver series, que se ponen a ver películas, que se ponen a trabajar desde sus laptops. Me declaro culpable de eso. En este caso, en esta unión oncológica, teníamos a un par de enfermeras maravillosas, Islever y Francelias, que se encargaron de hacer nuestra estancia algo maravilloso, algo bastante llevadero. Personas que se ocuparon muchísimo en atendernos, en conversar con nosotros, en hacer que cada una de las sesiones fuese bastante ligera, ¿no? Y vuelvo y repito, y no les voy a mentir, los efectos de las quimioterapias son reales. O sea, las personas sí se marean, las personas sí tienen náuseas, sí vomitan, sí tienen malestar. Y es una de las cosas que sí quiero visibilizar, es porque muchísima gente durante mi proceso me pasaban videos inspiracionales de gente que veía la quimio como no sé, como la sangre de Cristo, como un veneno sanador, y trataban de mentalizar o mentalizarse de que eso era algo que no les estaba afectando. Y sí quisiera que muchísimas personas tuviesen la responsabilidad de revelar la cara real de una quimioterapia, porque no es algo suave, no es una vacuna que te hizo efecto, son medicamentos demasiado abrasivos que están entrando a tu cuerpo y que están matando lo bueno y lo malo, y que de una u otra forma vas a sufrir las secuelas de esa quimioterapia. Secuelas más comunes, como ya la mayoría o todo el mundo lo sabe, es la caída del pelo. A mí se me cayó el cabello y el vello corporal, terminando el primer ciclo. Pensé que iba a tardar un poco más, pero eso fue prácticamente instantáneo. O sea, sí se cae. Hay casos donde hay personas que de verdad tienen un sistema inmunológico bastante fuerte y no es que no se les cae el pelo, pero no se les cae tanto. Hay algunos efectos como la pérdida de peso por el mismo hecho de que la gente está mareada, no tiene apetito, vomita. Hay personas que se les marcan las uñas de morado. A mí llegó un punto donde las uñas sí se me pusieron como marcadas, y bueno, estas que son las del dedo, los dedos pulgares se me cayeron. Los pies también están ahí como medio sospechosos. Los efectos que sí, la fatiga, el cansancio, la sensación de pesadez, los efectos en la sangre. Por lo menos a mí me mandaban inyectar después de cada ciclo por lo menos
4 dosis de filgrastim, que es básicamente glóbulos blancos, y ya para finales de la quimioterapia, finales del cuarto ciclo, sí tuve un bajón de glóbulos rojos y ahí fue donde me tuve que colocar una de las inyecciones más potentes y que es más cara de todo el tratamiento. Eso es otra cosa que sí les quería comentar. Mucha gente cree que el cáncer se cura siendo positivo y la verdad es que el cáncer no se cura siendo positivo. Hay muchísimas cosas que influyen en el transcurso de esta patología, o sea, factores económicos, factores emocionales, factores de situación, factores de recursos, de todo. O sea, hay muchísimas cosas que influyen en el camino que mucha gente no las habla, mucha gente no las visibiliza y que sí son importantes para que la quimioterapia y todo el tratamiento sea efectivo y que una persona realmente pueda vencer el cáncer. No basta con tener una mentalidad positiva, no basta con aferrarse de fe a un credo o una religión, no basta con comer sano y ya, no basta con hacer deportes, o sea, son muchísimas cosas que están allí intrínsecamente vinculadas y que delimitan o que le dan forma a tu futuro, básicamente, por así decirlo, en función de toda esta enfermedad. Por ejemplo, acá en Venezuela, si eres una persona que se hace todo ese tratamiento en un centro privado, tienes que tener en cuenta que tienes que comprar los medicamentos, que son carísimos, por lo menos en mi caso fueron alrededor de $600 en medicamentos y en insumos, más otros $650 en la unión oncológica para los honorarios profesionales y todo aquello con respecto al alquiler y todo ese tipo de cosas. Eso sin contar el tema de las tomografías, de los estudios, de las cirugías que fueron muy costosas, y el tema económico, como yo les dije en Instagram, no lo estoy diciendo porque yo lo haya padecido, para nada. O sea, la verdad que le doy gracias a Dios, a la vida, al universo, a mi familia, de que tuve el sustento económico para afrontar toda esta enfermedad, pero que sí es algo importante y que bueno, lamentablemente en Venezuela, desde el punto de vista público, las personas sí la tienen muchísimo más difícil. Otro punto súper importante durante el tema de las quimioterapias, el tema emocional. Para un paciente oncológico, créanme que no es válido un comentario de tienes que ser positivo, no pienses en eso, tienes que ser fuerte, porque sí, evidentemente nos gustaría no pensar en eso, o sea, nos gustaría sacar todo eso de nuestra mente y lanzarlo y no pensarlo más y solamente recibir las quimioterapias. Nos gustaría tener actitud positiva y toda la cuestión. Y ojo, aquí no entro tanto yo tampoco, es porque desde el primer momento yo tenía los pies sobre la tierra y esa mentalidad me ayudó a afrontar todo esto, pero la verdad es que no todo el mundo tiene una resistencia emocional y una fuerza mental como para hacerle frente a toda esta situación. En este proceso yo conocí a varias personas que la noticia les pegó muchísimo, les pegó bastante fuerte y no supieron lidiar con ellas a tal punto de que llegaron, no sé si decir como a la locura, porque decir eso sería como bastante irresponsable de mi parte, pero sí personas que llegaron a estar medicadas a nivel psiquiátrico porque no supieron manejar toda esta situación, y es totalmente válido porque no todo el mundo se espera que te digan que tienes cáncer. Y aquí también influye el hecho de que cuando a ti te diagnostican y lo haces público para tu círculo, automáticamente todos los amigos, todos los familiares se vuelven expertos en medicina, en nutrición, en psicología, se vuelven expertos hasta en cáncer. Y eso lo que provoca es que la mayoría de la gente, principalmente familiares, te den recomendaciones de lo que debes y no debes hacer. Y esa sobreestimulación de información termina abrumándonos. Te dan recomendaciones de que tienes que tomar full jugo de guanábana, que tienes que comer sopas, que tienes que comer sano, que tienes que llevar una vida más relajada y toda la cuestión. Y la verdad es que eso ya nosotros lo sabemos, porque eso es algo que te dicen los médicos desde el primer momento en el que tú estás entrando a esta enfermedad. O bueno, mejor dicho, entrando a tratar esta enfermedad.
Y eso fue una de las cosas que sí me tocó aprender durante todo este proceso, y era hacerle caso única y exclusivamente a los médicos que me estaban atendiendo, porque básicamente son ellos los que estudiaron para ayudarte a transitar por toda esta enfermedad. No, durante el proceso no te vuelves un maestro zen, no necesariamente te vuelves una persona que comienzas a leer libros de autoayuda, que comienzas a escuchar podcasts de superación personal ni nada por el estilo. Lo digo en mi caso y en el caso de muchísimas personas, porque también habían pacientes que asistían a sus quimios y toda la cuestión y tenían su vida como si nada, porque realmente no querían darle la magnitud y la dimensión al cáncer como para estar pensando en ello 24/7. Aquí hay algo que quiero que se tenga en cuenta, y es que la carga emocional que una persona viene arrastrando de su pasado sí influye en la manera en la que afronta eh, todo el proceso de las quimioterapias. O sea, hay personas que sí estaban en la sala, que llegué a conocerlas, que no tenían una buena relación familiar, no tenían una buena relación laboral, de parejas y toda la cuestión, y a fin de cuentas eso era algo que los afectaba a nivel emocional durante sus sesiones de quimioterapias, y cosa que también es bastante válida. Y es por eso que yo repito, el cáncer no se cura siendo positivo y no pensando en eso y ya. Ojalá se curara así. Mucha gente te dice que no te puedes estresar, que tienes que vivir súper relajado, y aquí es donde vuelvo y digo, nos gustaría vivir relajado y sin estrés y sin complicaciones, pero cuando tú estás en ese punto, estás vulnerable física y emocionalmente, y es algo innegable, como les dije. O sea, las quimioterapias sí van a hacer efecto en tu cuerpo y sí te van a bajonear, unas más que otras. Por ejemplo, en mi caso, mi quimioterapia era una de las más agresivas, era porque eran 5 días continuos. Habían casos donde las personas iban durante 3 días continuos, descansaban 21 días y volvían a ir otros 3 días continuos. Como hay personas que iban solamente los lunes, o había personas que iban una sola vez y no volvían dentro de 21 días. Entonces, eso varía dependiendo de la patología, del diagnóstico, del tratamiento, pero a fin de cuentas sí, o sea, es un tratamiento agresivo, abrasivo, que está entrando en tu cuerpo, le está dando en la madre a las células buenas, a las células malas, y te termina tumbando físicamente. Y lo emocional es una consecuencia de lo físico. En lo particular, no lloré no porque me estuviese haciendo el duro, sino que no me provocaba, o sea, eran momentos muy particulares, pero ya por lo menos en el segundo refuerzo del último ciclo fue donde llegué al límite y sí lloré y decía como que ya no quiero seguir viniendo porque esto es horrible. Solo que no tenía sentido porque bueno, ya solamente me faltaba una sesión de quimioterapia. Y bueno, ya llegó el día de la última quimioterapia, el 24 de abril. Lamentablemente en esa unidad oncológica no había la campanita para tocar eso, pero fue un día bastante emotivo, era porque la verdad yo sí ansiaba llegar hasta ese punto y decir como que bueno, ya de aquí en adelante voy a descansar de toda esta coñaza que me dieron estos medicamentos, porque sí fue bastante fuerte. Y nada, fue un día bastante lindo porque me acompañaron amigos muy, muy, muy cercanos. Me dieron una sorpresa en mi casa que casi me pongo a llorar. Ahí mismo le voy a dejar acá unas imágenes. Hay personas a las que quiero agradecer enormemente desde lo más profundo de mi corazón, y principalmente a mis padres, mi mamá y mi papá, que si llegan a ver este video los amo, no saben cuánto. Y aunque no se los diga de manera recurrente y no me haya criado bajo ese esquema de amor de familia, yo sé que el amor de ustedes hacia mí es real, es auténtico, y de verdad me ayudaron muchísimo en todo este proceso. La verdad, en ningún momento me sentí solo, y eso es algo que agradezco y que lo voy a atesorar aquí por el resto de toda mi vida. A Carlos, a Casey, a Emalaya, a Jota, que son mis mejores amigos. De verdad, gracias por estar pendiente, por preocuparse. Sé que, bueno, no estuvieron 100% físicamente allí todos los días en mis quimioterapias, pero sé que estuvieron pendientes, apoyándome, y fue un apoyo incondicional que me lo llevo para el resto de toda la vida. Parte de esta recta final fue que terminé las quimioterapias el 24 de abril, y ya para el 10 de mayo me estaba realizando mis últimos marcadores tumorales, mi última tomografía, donde
todo se había disminuido a lo más mínimo que se podía. Lamentablemente, la inflamación de los ganglios no se terminó de encapsular, por lo cual me tuvieron que volver a operar el 14 de junio. El 14 de junio me volvieron a hacer la cirugía del 31 de enero, que fue la de la paroscopia, y esa cirugía sí fue 100% exitosa. Ahí el doctor sí me comentó que, oye, pudo raspar y sacar todos los ganglios inflamados que quedaban. Este, pero lo que no se pudo sacar lo cauterizó, y si quedaba algún indicio de célula maligna por allí, se murió al ser quemada, básicamente. Esa cirugía sí me pegó muchísimo más. De verdad que ya venía arrastrando todo el tema de las quimios, las cirugías, todo el proceso psicológico también. Eh, Algo de lo que sí me arrepiento es que no acompañé todo este proceso con apoyo profesional psicológico, cosa que la estoy atendiendo ya a partir de hace unas 2 semanas. Y nada, básicamente la vida continúa y sí, o sea, sí hay una vida después del cáncer, sí hay esperanza después del cáncer. eh, Muchas personas volvemos a nuestro ritmo habitual de nuestro estilo de vida, y bueno, la idea siempre es como cuidarse lo más que se pueda, a nivel de hábitos, a nivel de lo que consumes, a nivel de a lo que te expones. eh, Tanto durante como después de las quimioterapias, porque durante es porque no te puedes exponer, porque si te enfermas ya de por sí tu cuerpo tienes todas las defensas bajas y es como peor. Y bueno, después de la quimio es porque evidentemente la idea es cuidarse lo más que se pueda. Algo que quiero dejar acá, que creo que no lo dije anteriormente, es que afrontar el cáncer no es un proceso estandarizado, no es como que las personas van a hacer lo mismo, de ser positivos, de comer sano, de hacer ejercicio, de ir a una iglesia o de la cuestión, y que automáticamente con eso van a llevar una vida plena y se van a volver maestros zen de la meditación y yoga. No, para nada. Este, cada quien tiene su proceso y es válido, que las personas se sientan mal, que se sientan afligidas. Lo que no es válido es vivir con eso de por vida. Siempre lo ideal es buscar como la ayuda profesional para poder ser resilientes y poder vivir tal cual después del cáncer. Pero si ustedes están atravesando por algo similar, que sepan que no están solos, que sí hay esperanza, que la medicina hoy en día está muy muy avanzada y que hay muchísimo margen de salvación, por así decirlo. Sí, es importante el diagnóstico a tiempo, sí es importante acudir a sus chequeos. No dejen de hacerlos, es como la parte más cliché de toda campaña contra el cáncer, pero es verdad. Y si no confían en lo que les dice un doctor, busquen segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones médicas las veces que sean necesarias, con tal de que ustedes se sientan cómodos y seguros con el diagnóstico que les están dando. No se dejen ir por el primer médico, no se dejen ir con el primer radiólogo ni nada por el estilo, porque siempre la idea es poner como diversos puntos de vista en perspectiva y ver en qué coinciden todos e irse por allí. Quiero dejar una reflexión que me dio una chica que se llama Nancy, que es algo que me llena de muchísimo sentimiento y me da bastante cosita, porque no sé si ella lo logró o no. Perdí muchísimo contacto con ella y sé que su caso estaba bastante delicado. Y una de las cosas que ella me dijo, y estos quiero que también se los lleven ustedes, es que cuando uno está en esta situación o en una situación similar, se vuelve inevitable no pensar en la muerte. Pero la verdad es que la muerte siempre va a estar allí. Solo que uno se hace más consciente es porque tienes una situación que te puede llevar a ella. Pero en su caso me pareció admirable, porque ella me decía como que, oye, o sea, mírame aquí de pie luchando contra esta enfermedad que no sé si la voy a ganar o no. Pero hay compañeros con los que yo trabajé y estudié que se han muerto por otras cosas, que no necesariamente es cáncer. Entonces, nada, es una reflexión que la llevo desde ese momento conmigo, porque me permite como vivir el aquí y el ahora. Porque sí, o sea, sí hay mucho trauma o muchísimo estrés postraumático después del cáncer.
Y nada, son cosas con las que uno tiene que comenzar a lidiar, ¿no? Sea cáncer, sea tuberculosis, sea eh, lo que sea, que espero que si estás escuchando, viendo esto, que estés sano, sana y que nunca te pase nada. Y bueno, nada, esto fue todo por este primer video acá en mi canal de YouTube. Espero que les haya gustado y nada, dejen sus comentarios por acá. La verdad es que no soy como muy bueno hablando frente a las cámaras, así que espero haberles contado la mayor cantidad de información relevante posible. Nos estamos viendo.